Burak y Neslihan. La verdad que nadie esperaba sobre su futuro. Madre mía, esto va a ser fuerte. Si pensabais que lo teníais todo controlado con Burak Ozivit y Neslihan Atagul, preparaos para la bomba. La gente está hablando, los rumores vuelan, y lo que ha salido a la luz es que te deja helado. A ver, sabemos que son una pareja que arrasa, que Burak es el rey de los corazones y que Neslihan es pura elegancia. Se les ve juntos, parecen felices, ¿verdad? Pues agárrense, porque parece que hay planes que van mucho más allá de lo que vemos en las alfombras rojas y las redes sociales. Y no hablo de un nuevo proyecto juntos, esto es más personal. Últimamente se ven ciertos movimientos, ¿no notáis? Pequeños detalles que si los juntas, pintan un cuadro diferente. Mucha gente piensa que lo de ellos es una relación sólida, de esas que duran para siempre con sus altibajos, pero al final, juntos. Y sí, yo también pensaba eso. Pero para ser honestos parece que la cosa va por otros derroteros y que la idea no es precisamente una expansión familiar como la que muchos imaginaban. Lo que yo creo que está pasando es que Burak y Neslihan están en un momento de redefinición. Y cuando digo redefinición, no me refiero a cambiar de color de pelo, no. Me refiero a algo que va a afectar directamente a su legado, a su futuro como pareja, y quizás como individuos. Los que están cerca, a los que dicen que saben, están soltando que hay conversaciones muy serias. Y cuando digo serias me refiero a decisiones de peso. Se habla de proyectos que no solo los unen profesionalmente, eso ya lo sabemos. Se habla de un futuro que se está construyendo, pero de una forma que pocos sospecharían. A ver, ¿recordáis todas esas veces que se ha rumoreado sobre su futuro? Que si bodas, que si hijos, que si mudanzas. Pues todo eso, amigos míos, se queda corto. Lo que se comenta ahora es que están pensando en algo a lo grande. Algo que va a marcar un antes y un después, no solo para ellos, sino para la percepción que tenemos de ellos como pareja y como artistas. Algunos dicen que es una jugada maestra para mantener el interés, para avivar la llama de la prensa. Y sí, podría ser. Pero yo, por lo que me llega, sospecho que hay algo más profundo, algo más estratégico y a largo plazo. No es solo por el salseo del momento. Piénsenlo. Burak tiene esa ambición, esa garra que lo lleva a querer dejar huella. Y Neslihan, con su talento y su inteligencia, no se queda atrás. Juntos son una potencia. Pero, ¿y si esa potencia la quieren canalizar de una manera completamente nueva? ¿Y si la idea no es solo seguir haciendo series y películas, sino crear algo propio, algo que perdure? Hay fuentes, y no me refiero a los típicos cotilleos de Internet, sino a gente que está metida en el mundillo, que hablan de acuerdos que van más allá de los contratos de actuación. Se habla de inversiones, de colaboraciones, pero no las típicas. Colaboraciones que implican una visión compartida de un imperio. Sí, lo sé, suena a película, pero es que los detalles que se filtran son de ese calibre. Y lo más sorprendente de todo, lo que te deja con la boca abierta, es que este futuro que están planeando, podría ser que no incluya tantos planes personales como la gente se imagina. No estoy diciendo que no se quieran, ojo. Digo que su enfoque está en algo más grande, algo que podría eclipsar, temporalmente al menos, los deseos de formar una familia numerosa o de tener una vida convencional. ¿Entendéis la magnitud de esto? Si se confirma, estaríamos hablando de Burak y Neslihan no solo como actores estrella, sino como empresarios, como visionarios. Y eso, amigos, eso cambia las reglas del juego para ellos y para muchos otros en la industria. De verdad que me cuesta asimilarlo. Pensaba que ya lo habíamos visto todo con ellos. Pero esto es un nivel completamente distinto. Es como si hubieran decidido que el escenario no es suficiente, que el plató no es su meta final. La pregunta ahora es, ¿cómo va a reaccionar el público a esta nueva faceta? ¿Entenderán esta ambición, este giro tan radical? ¿O sentirán que han perdido a la pareja perfecta que creían conocer? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Burak y Neslihan están tramando algo tan grande como dicen, o es solo el típico rumor para mantenernos entretenidos?